Alpinistas guatemaltecas Bárbara Padilla y Andrea Cardona han anunciado a través de sus redes que se encuentran a salvo. Ya se encontraban escalando el Everest cuando la tierra lamentablemente crujía y de manera fatal. 22 alpinistas perdieron la vida. Ante la imposibilidad de sepultar a los fallecidos por el trágico terremoto, familiares inician con la incineración de cuerpos para evitar propagación de enfermedades. Varios países han iniciado con el envío de ayuda. Parte de la información que compartimos con ustedes. ¿Se quedó sin su fisiquín? ¿Su secretario anda desaparecido y ya nadie la quiere? Las inolvidables en un ratito nada más, no se las pierda, ya se vienen. Comenzamos con las noticias. La pregunta del día para arrancar esta mañana. Ahí está apareciendo en pantalla. ¿Qué opina de la manifestación del fin de semana? ¿Cree que genera algún cambio? Déjenos saber, por favor. Más adelante nosotros también estamos compartiendo la opinión de todos los guatemaltecos que quieran opinar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Viva la Mañana-Guatevisión. ¿Cree que la manifestación va a generar algún cambio? ¿Qué opina usted de la misma? Déjenos saber, por favor. Bueno, vamos a empezar con los repasos de algunos hechos importantes ocurridos este fin de semana y se sienten los ecos de una multitudinaria concentración que reunió a miles de personas de diferentes sectores y lugares del país para exigir la renuncia del presidente de la República y su vicepresidenta Roxana Baldetti tras el acto de corrupción en las aduanas del país. Ahora vamos a dar un repaso a la crónica de los momentos más importantes de este evento en el que muchos guatemaltecos indignados se unieron por una misma causa. Empezamos para ver cómo se vivía y analizamos algunas justamente de las personas que allí estuvieron presentes. Miles de guatemaltecos indignados se unieron a una manifestación pacífica para pedir la renuncia de los gobernantes y un alto a la corrupción. Con creatividad, mostraron su inconformidad por los últimos acontecimientos. Desde la semana pasada, cuando se descubrió una red de defraudación aduanera liderada por el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti en redes sociales, se convocó a una manifestación pacífica para el sábado 25 de abril a las 3 de la tarde en el Parque Central. El resultado de la convocatoria fue que la plaza principal de Guatemala terminara abarrotada por miles de guatemaltecos que con pancartas en mano solicitaban la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Antes de la hora prevista, cientos de guatemaltecos ya solicitaban a gritos una respuesta del gobierno. Desde las 2 de la tarde, las personas empezaban a llegar para apoyar este movimiento social. Poco a poco el espacio se iba reduciendo. La respuesta al llamado a la conciencia despertó en los guatemaltecos el deseo por exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y algunas universidades privadas también se unieron. Tomaron el lugar para hacer suyas las demandas. Las dramatizaciones no pudieron faltar. Los estudiantes sancarlistas apoyaron las peticiones. Esta vez no utilizaron capuchas, aunque sí se mostraron molestos por algunos actos de represión por parte del gobierno. Quienes participaron en la manifestación estaban molestos porque el gobierno colocó en los alrededores del Parque y Palacio Nacional cámaras de vigilancia y de reconocimiento facial. Estas a su vez bloquearon la señal de teléfonos celulares, impidiendo que los ciudadanos pudieran publicar en redes sociales lo que estaba ocurriendo. Aunque el ministro de Gobernación llamó a la dirección de Noticiero Guatevisión para desmentir la acusación, la acción fue evidente e incluso la Procuraduría de Derechos Humanos analiza interponer una acción por coartar la libertad de expresión de los guatemaltecos. La histórica marcha tuvo momentos eufóricos en los que la voz de miles de personas se convirtió en una sola para decir fuera, ladrones renuncien, e incluso realizaron simultáneamente mímicas de robo. Pero también tuvo momentos de tranquilidad y esperanza en la que los guatemaltecos se unieron para entonar el himno nacional de Guatemala como muestra del amor al país. Guatemala, tu nombre inmortal. La indignación por el dinero robado también fue plasmado. El enojo y la frustración de esos millones de quetzales que la red defraudó
pudieron ser utilizados para brindar mejor educación, seguridad e incluso abastecer los hospitales con medicinas que pudo evitar la muerte de pacientes, era evidente en el rostro de las familias. El parque estaba lleno. Personas de diferentes ideologías, estatus social, posición económica se unieron para pedir un alto a la corrupción. Guatemala se unió y levantó la voz para no callar esos actos atroces que no permiten el desarrollo del país. Aunque la convocatoria terminaba a las 5 de la tarde, pasó el tiempo y los manifestantes continuaban en la plaza. El tiempo posterior aún no era suficiente para descargar todos esos pensamientos y malestar en contra del gobierno. Poco a poco la multitud se diluyó, con la satisfacción de haber alcanzado su objetivo, hacerse escuchar y hacerle saber al gobierno que el pueblo de Guatemala no permitirá ni un solo caso más de corrupción. Álvaro Velázquez, analista político, nos cuenta, por supuesto, parte de la lectura que él hace de este movimiento y los escenarios que se pueden presentar a partir de esto. Buenos días, gracias por recibir nuestra llamada, Álvaro. Bueno, ¿qué analizamos de este acontecimiento ocurrido ayer, donde, bueno, miles de personas participaban, no solamente aquí, sino también en el interior del país? Lo escuchamos, buen día. Buenos días, sí, a las órdenes. En primer lugar, felicitar al pueblo de Guatemala por haber vencido el miedo y por haber vencido la modorra política y ciudadana, digamos, porque yo mismo incluso tenía pesimismo de que solo fueran a llegar 5,000 personas y el mensaje no fuera a ser claro. Sin embargo, los cálculos van entre 20,000 y 30,000 personas los que asistieron a la marcha y más otras que hubo en el interior del país, así que el mensaje fue muy claro. El gobierno tiene que escucharla, en el sentido de que la gente está pidiendo renuncia o procesamiento político y judicial para la pareja presidencial, etcétera. En general la marcha fue un éxito. Ahora lo que está pendiente es analizar qué sigue, ¿verdad? Algunos están diciendo que hay que mantener la presión en la marcha del 1 de mayo, otros se sienten abrumados porque no saben por dónde debe seguir la cosa, etcétera, pero ahorita la presión que está sobre los liderazgos que motivaron la protesta está enfocada en mantener la energía social, la energía ciudadana, para que los gobernantes tomen cartas en el asunto. Las personas se preguntan, Álvaro, a partir de ahora, ¿qué pasa, verdad? Porque indudablemente fue muy importante este movimiento, muchas repercusiones, muchas reacciones a nivel de redes sociales. Nuestro canal, por supuesto, que fue el que transmitió en vivo todo este movimiento durante todo el tiempo que duró, tuvo muchas también reacciones en favor de la gente que lo siguió desde algunos otros lugares, a pesar de muchos intentos por tratar de bloquearlo. Pero ¿qué pasa a partir de ahora con este movimiento? Insistimos que de manera espontánea se generó, y qué repercusiones puede tener en el caso. En la medida que fue un movimiento espontáneo, yo creo que las acciones posteriores van a seguir siendo espontáneas, porque mal harían los partidos políticos o los políticos en tratar de aprovecharla. Por ejemplo, ahora se sugiere que haya listones negros, que haya cacerolazos, que haya bocinazos, que, bueno, salgan todos los sábados, otros sugieren que sea un sábado al mes, etcétera, porque mucha de la gente que asistió, si bien fue una manifestación pluralista y policlasista, porque había de todos los estratos sociales, de todos modos la gente tiene que seguir trabajando, la gente tiene que seguir viviendo su vida, la vida sigue. Y hay cosas que vienen encima, como es el evento electoral, y por lo tanto las acciones posteriores van a tener que seguir siendo espontáneas y articuladas desde las redes sociales. Esperamos que continúen y que el gobierno también tome cartas en el asunto, porque no puede dejar de escuchar la voz popular, la voz del pueblo, que al final de cuentas es la voz de Dios. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por esta, lectura que hacemos de este hecho. Álvaro Velázquez, analista político. Recuerde, hoy en Contexto, este es el tema que vamos a analizar, este es el tema que vamos a abordar junto a todos ustedes, así que no se lo pierda, porque en un ratito tenemos toda esa información. Pero María René, hay otros elementos importantes que tomar en cuenta de lo ocurrido este domingo. Hablamos de las consignas que fueron coreadas por miles de guatemaltecos. Renuncia ya, salió de parte de las personas que estaban presentes en esa Plaza de la Constitución. De forma pacífica y creativa, poco a poco llegaron a concentrarse en esta Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura. El clamor popular era el mismo: cárcel para los corruptos y el fin de la impunidad. Pero además, los guatemaltecos expresaron varias denuncias a las autoridades del país. Vamos a ver algunas de ellas.
Escritores, artistas, locatarios de mercados, universitarios y familias completas se unieron en esta marcha histórica, haciendo a un lado el temor y haciendo valer su derecho. La indignación es la línea que corta esto y que corta la impunidad. Y estamos acá para decirlo de frente porque el país es nuestro, porque el país no es de los oligarcas que son los que se esconden atrás de los partidos políticos. El pueblo está realizando hoy una actividad cívica en donde está exigiendo justicia y esclarecimiento por los últimos acontecimientos que han pasado. Hemos sido convocados sin ninguna bandera de ningún partido. Simple y sencillamente queremos un cambio para Guatemala. Esta Guatemala más que todos estos políticos corruptos, lo único que han hecho es enriquecerse vilmente y dejar a todo este pueblo subido en la miseria. Venimos con la ilusión de que renazca la conciencia ciudadana y de que quienes están ejerciendo gobierno y quienes están en la política se den cuenta de que quien manda es el pueblo. Esto es una demostración de pueblo, pero acá hay mucha gente que está inmiscuida en negocios que hacen que el campesino se esté muriendo de hambre. No puede ser posible que hayan perdido de la valoración que se tiene de un tan alto cargo como es la vicepresidencia de la República y que sea responsable de sus decisiones tanto como de sus actos, porque fue su decisión meter gente corrupta alrededor de ella y es precisamente son sus actos de corrupción que todos los guatemaltecos percibimos que tienen todos los ministerios y todas las estructuras del Ejecutivo vinculadas a ella. Bueno, pero no solo fueron los gritos, los cánticos, la creatividad de los guatemaltecos ante su inconformidad por la situación que atraviesa el país se hizo sentir y quedó plasmada en, distintas formas, cartulinas, mantas, hojas, pancartas. Aquí tan solo algunas de las imágenes que logramos captar. Las exigencias de cientos de guatemaltecos también se expresaron en diferentes rótulos, hechos a mano en cartulinas que permitían leer la inconformidad de cada uno de ellos. Destacaban mensajes contra la corrupción en favor de la demanda de justicia, contra la crisis hospitalaria y por la educación. La Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional lució abarrotada. Hubo quienes llegaron con cacerolas para hacerse escuchar y mostrar su rechazo. Otros llevaron piñatas, una con la figura de la vicepresidenta Roxana Valdetti y la otra era la figura de una rata. El descontento de los ciudadanos iba dirigido para la vicemandataria. Otros con diferentes rótulos armaron la palabra #renuncia-ya. Otros decidieron llevar banderas blancas en símbolo de paz. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos también se hicieron presente para exigir justicia y decir basta ya a la corrupción. Se vio a padres con sus hijos cargándolos en sus espaldas y madres con los niños en brazos. La entrada del Palacio Nacional fue cubierta con rótulos. Bueno, y a la protesta